Éteins celui-là. Il a allumé son micro. Hello, testing, testing. Okay. Testing. My name is Vadim. Oui, ça va, on t'entend bien. Yeah, hello. It is lovely to be here Qué bueno estar aquí in person en persona and online. y en línea. It's lovely to see you all here in person that I haven't seen for a long time. Qué bueno poderles ver aquí en persona, algunas personas que no he visto desde hace ya un buen tiempo, A few surprise faces, un par de nuevas caras, but good surprises. pero sorpresas pues Let's positivas. open with the word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración. Dear God, Dios, we come before your throne of grace, nos acercamos a tu trono de gracia, thankful for the experience and journey we've been on thus far. agradecidos por este viaje y este caminar en el que nos hemos As we grow encontrado hasta and ahora. develop as a people, A medida de que crecemos y nos desarrollamos como personas. I pray that we may be on the path that you desire of us. Oro para que seamos parte de aquello para lo cual nos has diseñado. I invite your presence Mm, Invito tu as we presencia contemplate on thoughts of a medida de que contemplamos importance in the pensamientos, grand scheme of things and in our day-to-day lives. pensamientos, ideas importantes que tienen que ver con nuestra vida diaria en This el is gran my prayer in esquema de las Jesus' name. Amen. cosas. Esta es mi oración y esta es mi plegaria en el nombre de Jesús. Amén. Over the course of this weekend, Durante este fin de semana we will have 8 studies. vamos a tener 8 4 of them will estudios. be taken by myself, 4 de ellos van a ser hechos por mi persona and at least my studies y por lo menos mis will estudios be the development of thoughts that I've been trying to relay serán el desarrollo de ciertas ideas que he intentado for the past few months in particular, establecer desde hace ya un par de meses specifically en anchoring particular. them to studies that started in Brazil Específicamente y actualmente un par de estudios que se hicieron en Brasil in February of this year. en febrero de este año. However, as we recognize with truth, Sin embargo, a medida que vamos or at least I reconociéndolos pray como this is truth, verdad, o al menos oro para que esto sea verdad, the development has been for the last 35 or so years.
El desarrollo ha sido desde hace ya más o menos unos 35 años. And so I have a request Entonces, se me hizo una solicitud that as we go through the 4 studies that we have together, de que a medida de que vayamos por estos 4 estudios, I will touch on different aspects of the same subject. yo voy a tocar diferentes aspectos del mismo tema. So, to help yourself, Entonces, para ayudarles, if you can keep different concepts in your mind at the same time, si pueden lidiar con diferentes conceptos en su mente al mismo tiempo and see how they come together at the end. y verán cómo todos estos conceptos se unen al final. I think it was in 2024, Yo creo que fue en 2024 we started at least explicitly y comenzamos al menos understanding explícitamente the relationship between our message of equality a comprender nuestro mensaje de igualdad. I'll use the term that we've used thus far, radical feminism, Yo voy a utilizar el mismo término que se utilizó hasta aquel momento, feminismo radical, to explore the idea of something that is a principle para explorar la idea de algo que es un principio that will change your life. que cambiará sus vidas. By change your life, I mean change society. Y al decir cambiar sus vidas, me refiero a la sociedad. And in the context of that discussion, Y en el contexto de aquella discusión, we've explored institutions. hemos explorado las Our instituciones message has shifted from thinking of this as individuals a medida de que nuestro mensaje cambió desde una visión individual as part of the great controversy como parte de este conflicto, este gran conflicto, to recognizing what we were raised up to do, y llegar a reconocer la razón para la cual which was surgimos. understand the role of institutions in the great controversy. Y ese rol es comprender nuestro rol como institución en el gran conflicto. Last week, La Elder semana, Parminder did a study at IPR, la semana pasada el anciano Parminder hizo un estudio en IPR and he explored the characteristics of this word institution. y él exploró cuáles eran las características de esta palabra, If we instituciones. think of a definition for institution, Si pensamos en una definición para la palabra institución, it can be understood in 2 different ways. se puede entender de 2 formas. But these 2 different ways are not entirely different. Y estas 2 formas no son enteramente diferentes, They're related. están relacionadas. So if you were to think of the human Hola. C'est le même. C'est tout seul. Oui, je sais, mais c'est lui qui s'est bloqué. So we were going over this idea of institutions, Entonces, estábamos hablando sobre esta idea de instituciones and I wanted to use an analogy y me gustaría utilizar una analogía to demonstrate the interaction between these 2 perspectives of institutions. para demostrar la interacción de estas 2 perspectivas sobre la institución. So if we were to think of the human body Entonces, si nosotros fuésemos a pensar en lo que sería el cuerpo composed of humano, limbs,
compuesto de miembros, everything that you can see that houses the internal stuff, todo aquello que ustedes puedan ver y pensar de and aquello que your inner integra organs, nuestra casa y sus órganos internos, those play a part in keeping you alive. todas estas cosas tienen su rol al mantenerlos vivos y But vivas, there's something underneath all of that exterior pero hay algo que subyace todo aquello del that tells exterior those limbs what to do. que le dice a los miembros qué es lo que Think tienen of que it as hacer. your DNA. Piensen, por ejemplo, en su ADN. So your DNA exists in those inner organs. Entonces, su ADN existe en esos órganos, It will exist in your outer organs. existirá también en sus órganos exteriores And they'll tell your body to do slightly different things at which point it's talking to. y le dirá a sus órganos qué tienen que hacer y en qué momento. But there's an overarching theme that your DNA has within your body. Pero hay un tema que es más general que está allí en su ADN, en su So cuerpo. small differences, but the same. Hay pequeñas diferencias, pero son la misma cosa. So let's take this and apply it to how institutions are constructed. Entonces, vamos a tomar este pensamiento y aplicarlo a cómo es que se han construido las A simple way of instituciones. thinking of one definition of institution Esa es una forma bastante sencilla de cómo entender cómo es que funciona una institución. is as an organization. Y una de esas formas sería como una So if you think of the organización. movement as an organization, Entonces, si piensan en el movimiento como una organización, this movement has different ministries spread across the world. este movimiento tiene diferentes ministerios que están repartidos alrededor del mundo. So all these different ministries that I've marked up with M Entonces, todos estos diferentes ministerios que yo he aquí are señalado your como inner M organs son sus órganos internos that come together to make this bigger whole body organ. y que se juntan para llegar a componer todo este organismo más But grande, without your DNA, pero sin su ADN, those organs don't know what to do. esos órganos ya no sabrían qué hacer. So all these different ministries have their own rules, Entonces, todos estos diferentes ministerios tienen sus propias reglas, their own ethos, su propio and this pensamiento, wider organization, the movement, y hay una organización más amplia que sería el movimiento has its wider rules and its ethos. que tiene sus propias reglas más amplias y su propio ethos o su propio pensamiento. Whether you think of it as rules Bien sea que lo piensen como reglas or this organization, o como una organización, both of them can be thought of as institutions. ambas cosas ustedes los pueden llegar a pensar como And these instituciones. institutions work together. Y estas instituciones trabajan Without juntas each other, sin they can't achieve anything. sin The reason eh, why I u- bring this point up at the beginning of our studies la una sin la otra no pueden llegar a lograr nada y la razón por is la cual yo because traigo as the este punto en weekend nuestros goes on, estudios es porque a medida de que vaya you'll hear a, the word institution thrown about, a medida de que vayan desarrollándose los estudios de fin de semana van a escuchar mucho la palabra and it won't instituciones always be explicitly pointed out which type of institution is being spoken about. y no van a mencionarse de forma explícita sobre qué institución estarían hablando. So you're going to have to juggle in your mind whether the speaker, myself, Entonces van a tener que lidiar dentro de su mente sobre quién está hablando de qué cosa, is talking about this organ si están hablando de este órgano or these específico invisible codes, o de aquellos códigos the invisible invisibles, rules. es decir, esas reglas You think of invisibles. Romeo and Juliet, Si piensan en Romeo y Julieta, which we should all be familiar with now, con lo cual al día de hoy ya deberían de estar todos familiarizados after the aliens came to Earth, después de que llegasen los aliens a la Tierra. that play as a structure Eso juega como una estructura
is your outer organ, Ok, esa obra de teatro como estructura but the vendría a invisible ser code sus, that tells Romeo and Juliet vendría a ser sus órganos exteriores, pero aquel código about their invisible love, de la obra de Romeo y their Julieta sobre su marriage, amor, sobre su is that matrimonio, invisible institution that es, guides the play. eso vendría a ser esa institución invisible que es la que da So forma a la obra. I hope that makes sense. Espero que todo esto haga sentido. The difference between the two types of institutions that exist. La diferencia entre estos dos tipos de instituciones que existen. So if we take that, Entonces, si tomamos eso, I wanted to put that in place me gustaría dejar eso allí en su lugar because I want to start considering the 2520 as an institution. porque a mí me gustaría considerar los 2520 como una institución And what place and what role it serves our institution. y cuál es su lugar y su rol dentro de nuestra So if you were institución. to think of the parable of the mustard seed, for instance, Entonces, si fuesen a tomar, por ejemplo, la you parábola have this seed del that's going to sembrador, have certain life properties within it. entonces van a tener una semilla con And ciertas Ellen White will propiedades. say it has a principle encoded in its DNA. Y Ellen White te va a decir de que esta semilla tiene un cierto principio codificado dentro de su And that ADN principle y ese principio is going to enable that mustard seed tree va a permitir que finalmente to do ese its job. árbol haga su trabajo. That's the interaction of these two types of institutions. Esa vendría a ser la interacción entre estos dos tipos de Those institución. principles Aquellos make it possible principios for this tree to do its job. hacen posible que luego el árbol haga su obra. And what was the job of that tree? ¿Y cuál es que era la función de ese árbol? Do we have a mic? ¿Acaso tenemos por ahí un micrófono Yep. disponible? Sí. So if you're familiar with that parable, Bueno, si están familiarizados con esa parábola, what was the specified job of the tree in Jesus's parable of the mustard seed? ¿cuál es que era el trabajo principal de ese árbol según la parábola de Jesús sobre el árbol de mostaza? Raquel? Raquel, Yeah, just shout it out. grítalo y ya. So Raquel said Entonces Raquel dijo that the job of that tree que la función de ese was to árbol provide protection, era de proveer protección and it could only do that job y ese trabajo solamente podía haber if sido that hecho life-giving principle si ese principio dador de vida existed in its seed. existía en su semilla. That's the interaction we're talking about. Esa es la interacción de la que hemos estado So hablando. considering the 2520, Entonces, considerando los 2520, we've grappled with Leviticus 26 for many years now. hemos estado lidiando con Levítico 26 desde hace muchos años al día de hoy. I want to review some of the concepts Y a mí me gustaría hacer una revisión de algunos of the conceptos 2520, de los not as an 2520. in-depth study. No es un estudio a profundidad. You can do that by going onto PIP's website. Si ustedes desean, ustedes pueden hacer un estudio individual a profundidad They have a booklet about the 2520. yendo al sitio web del Ministerio de Alemania. Ellos tienen un librito sobre I los just want to extract some 2520 of the things from that series of studies y a mí me gustaría simplemente extraer un par de cosas de aquella serie de and estudios build on them. y construir sobre ellos. So if we think about this time prophecy Entonces, si pensamos en esta and its profecía de relationship tiempo to the scattering and gathering, y su relación en cuanto a la reunión the y a Millerites la understood it in dispersión, relationship to this covenant that God had with Israel.
Los mileritas lo llegaron a entender como esta especie de pacto que Dios tenía con And there los were blessings and israelitas cursings attached to that covenant. y que habían algunas bendiciones y algunas maldiciones que estaban vinculadas a ese So pacto. I'll stick with one of the 2520s, Así que yo me voy a quedar con uno de esos 2520 the Southern Kingdom, que vendría a ser los that del Reino del stretches Sur, from 677 BC los cuales abarcan los años del to 677 antes de 1844, Cristo hasta el año 1844 después de Cristo, as when God's people start to be gathered again after this long scattering. a medida de que el pueblo de Dios fuese a ser juntado después de este So largo from periodo de what you remember dispersión. about those studies years back, Así que de lo que ustedes capaz recuerden de aquellos estudios que se dieron hace años, what are some of the characteristics we mark once this gathering occurs? ¿cuál es una de estas características que se resaltan una vez que ocurre este periodo de dispersión? Yeah. Díganme. Sí, So we have the scattering at the beginning. tenemos entonces la dispersión al principio. What are some of the things we would mark at the gathering? Ahora, ¿cuáles serían una de las cosas que pudiésemos marcar al final en la reunión? Think back to your history. Piensen en su propia historia. Okay, I'll start. I'll list one. Bueno, voy a comenzar, voy a That marcar la God is going primera, to restore their covenant people. y es de que Dios va a restaurar al pueblo del pacto. So this covenant people broke the conditions of the covenant. Entonces, este pueblo del pacto rompió las condiciones del So they're pacto, scattered. fueron And at the end, they're esparcidos going to be gathered. y al final van a ser reunidos And this covenant is going to be got back into. y por lo tanto este pacto va a ser restaurado. What are some of the other things we would mark in 1844? ¿Y cuál sería otra de las cosas que capaz ocurrieron en 1844? Yeah. Sí, I don't know if it's the same that you said, no but I sé was si es lo thinking mismo as you que asked about estabas it, diciendo, that pero it estaba was like pensando en, from 1798 to en que de 1844, it was 1798 a like a process. 1844 hubo como un proceso. Keep your sentences short and your answers short. Mantén por explain. favor tus frases cortas y tu comentario corto, no es necesario explicar. To me, it was like a process. Para mí fue como un proceso. Who belongs and who doesn't want to belong. ¿Quién pertenece y quién no quiere pertenecer? Okay, so there's this covenant dimension. Ok, entonces eso tiene que ver con la dimensión que tiene The que ver con el investigative pacto. judgment of the dead. Es el juicio investigador de los muertos. So there's a judgment that starts taking place. Entonces hay un juicio que comienza a llevarse a And cabo. at least the third one in my list Eso estaba en el tercer punto de mi is lista that the sanctuary starts being investigated and understood. y es de que el santuario iba a comenzar a ser The investigado y sanctuary being an comprendido. institution. El santuario entendiéndose como una I institución. hope that refreshes your memory. Espero que eso refresque su memoria. When we explored the 2520, Cuando exploramos los 2520, we understood that the 2520 wasn't just a number. entendemos de que los 2520 no era simplemente un número, It's this legal judgment system that existed over God's people. sino que era un sistema judicial que existía sobre el pueblo de Dios. The context of it is legality, El contexto de ello es la the legalidad, law. la ley. So, whatever you're going to understand about the gathering Entonces, sea lo que sea que ustedes vayan a llegar a entender sobre is la tied to the legalidad, scattering
está vinculado a la by dispersión what you understand the law to be and do. por aquello que ustedes comprendan que es la ley, el ser de la ley in relationship to y, these entities that are in this covenant. y la razón de esa ley en relación a estas So entidades all con, those micro con prophecies respecto al pacto. Así que todos estos that you read grupos, about the 1260, todos estos grupos de números de las profecías que ya han leído de los the 1260, blessing that comes after waiting, las bendiciones que llegan al final de toda esa espera, the 1335, los 1335, they all lack context, they todas, all lack meaning, todas estas les falta contexto, todas estas les falta if not significado, understood within the context of this covenant si no es que son bien entendidas dentro del or the contexto de este 2520. pacto o de estos My point in 2520. saying all of that Ahora, el punto que yo quiero hacer con todo esto is to highlight the importance of understanding the 2520 es resaltar la importancia de entender los beyond just a 2520, time prophecy. más allá de simplemente ser una profecía de So tiempo. let's do that. Entonces vamos a tratar de Let's hacer go eso. back to Leviticus 26 Vamos entonces a ir a Levítico and 26 try to understand what this covenant was built upon. y tratar de entender sobre qué se construyó ese pacto, Because we're interested porque nos interesa in what the conditions of gathering are. cuáles son las condiciones para que se dé un periodo de reunión. In 1844, for sure, En 1844 con certeza, but today. pero más allá de ello, hoy, And if God's people are going to be gathered, y en este punto donde el we'd pueblo want de to know what Dios, the conditions of that gathering are. donde el pueblo de Dios está a punto de ser reunido, quisiéramos saber cuáles son las condiciones para que se dé en esa reunión. So I can see a hand. Entonces puedo ver que hay una mano levantada. I'm not going to be able to take questions live No voy a ser capaz de responder unless they're preguntas, clarifying questions. preguntas en vivo, a no ser de que sean preguntas do have a question, aclaratorias. Si tienen una pregunta de Please verdad, direct them to Al Parminder who will collate them, por favor, diríjanselas al anciano Parminder y él va and we'll a try to answer them through the weekend or after. y él las va a agrupar y vamos a intentar luego resolverlas durante el fin de So if semana, we poco a poco revisit o Leviticus después. 26 Entonces, si ustedes revisan Levítico 26 to explore the 2520 in a bit more detail para explorar los 2520 en un mayor detalle and its relationship to institutions, y su relación con las instituciones, what we find in those first two verses, lo que encontramos en estos primeros dos and I versos, apologize to the translators, mis disculpas para los traductores, traductoras, but I'll paraphrase those first two verses so you don't have to read them. pero yo voy a parafrasear estos primeros dos versículos para que no los lean. After explaining everything about the sanctuary system and the law, Después de explicarles todo lo que comprende el sistema del in the santuario y la previous ley chapters, en los capítulos God is anteriores, going to capstone this Dios va a destacar esto by pointing out an if then scenario. al señalarles un escenario condicional. If you do this, this will happen. And if you don't do this, that will happen. Es decir, si hacen esto, pasará esto, y si no hacen tal cosa, les va a pasar esto otro. And so, paraphrasing those first two verses, Entonces, al parafrasear estos dos those versículos, conditions of this contract, estas dos condiciones de este contrato, God says, don't make any idols, Dios les dice, no hagan ídolos, don't make any images of those idols, no hagan tampoco ninguna imagen relacionada a aquellos and ídolos, don't raise them up in your land, no los levanten en su tierra and definitely don't bow down to them. y definitivamente nunca se les arrodillen. And then God goes on to say,
Y luego Dios avanza y On top of dice, that, y además de todo keep my aquello, Sabbaths por favor, mantengan mis sábados, and make sure you respect my sanctuary. guarden mis sábados, perdón, y asegúrense de respetar mi santuario. As with everything, Si hacen todo this esto, covenant that God is going into with Israel este pacto en el cual Dios va a entrar con exists Israel within a wider story. va a existir dentro de una historia aún más amplia. And without that context, Y sin ese contexto, it becomes difficult to put this covenant se vuelve difícil poner in el its right pacto framework. en su So contexto these three apropiado. conditions Entonces, aquí tenemos estas can tres mean two different condiciones things y estas tres condiciones pueden llegar a significar dos depending on cosas whether you know the distintas, context or you don't. dependiendo de si sabes o no sabes el It's contexto. like laws. Son como las If you leyes. just read a law on a piece of paper, Si tú simplemente lees una ley en un pedazo de papel you don't know what it's related to or why it was given. y no sabes sobre qué trata o por qué fue dada esa ley, Unless you know the wider context. a no ser de que conozcas el contexto entero. So let's explore this wider context Entonces vamos a intentar of explicar o why these three explorar things, este contexto más amplio sobre el these por qué specific estas tres institutions cosas, estas instituciones that God específicas feels necessary to labor que Dios haya and necesario codify in trabajar that contract. sobre ellas y codificarlas en un contrato. What problem was God trying to solve? ¿Cuál era el problema que Dios estaba intentando resolver? So we know that this story Entonces sabemos que esta historia is in the time period of their visit to Sinai. se encuentra en el periodo de tiempo donde So ellos han Moses has gone up, visitado got the Ten Sinaí. Commandments, Entonces Moisés subió a recoger and estos 10 God is going to mandamientos elaborate y Dios va a on comenzar these a conditions. elaborar en función de esas So here's the Sinai condiciones. story. Entonces aquí tenemos la historia del monte Sinaí What does it sit in the middle of? y qué es lo que está en medio de This is the ellos. context Este vendría a ser el that we're contexto interested in. en el cual tenemos interés, sobre el cual tenemos interés. Sophie? Sophie, So if I understood correctly, si te entendí correctamente, it's between the going out of Egypt. está Tu veux parler un peu entre plus fort, s'il te plaît? el momento en que ellos And salieron the de entrance in Egipto Canaan. y su entrada a Canaán. So here these Israelites are. Entonces aquí entendemos que los They've just israelitas left Egypt, están acá, acaban de salir de a Egipto, world, del mundo, and they're about to enter into a different world. y están a punto de entrar en un mundo diferente. So they think a certain way, Entonces piensan de una cierta and they're forma about to enter into this other world, y están a punto de entrar a and este God mundo needs to both deal exterior with the world that they came from y Dios va a tener que hacer una obra para que lidien ellos con este and make mundo, sure that they have protections when going into the world they're going to. de este mundo del cual ellos están saliendo y de que se aseguren de que tengan esta I protección hope that antes makes de sense. entrar al mundo en el So cual that's your están a punto de context. entrar. Entonces ese es And el with that contexto. context, Y con ese, we sin can ese start contexto understanding why these three institutions. no pudiéramos llegar a... Ahora, ya con este contexto podemos entender el por qué estas tres Because if we instituciones. see what these two worlds have in common, Porque si vemos qué es lo que tienen en común estos dos mundos, Egypt and Canaan, Egipto y luego Canaán, then when we read when God says no idols, cuando leemos aquí donde Dios dice we don't no look at it ídolos, as a command no lo vemos como un mandamiento of jealousy, de celos, of God saying, I want you to be all mine for myself,
de Dios diciendo, yo solamente quiero que seas mío y solo mío. And when you pray, Y cuando oras, I'm the only one that should get your prayers yo soy el único que debería el único because ser I'm al cual jealous. tú deberías de estarle orando, porque yo So soy un Dios that's a celoso. perspective we can look at things. Entonces, esa es una perspectiva sobre la cual pudiésemos ver las cosas. But I'm going to suggest Pero yo voy a sugerir that an alternative perspective of looking at this institution that God set up que una otra visión o una otra perspectiva sobre la cual Dios ha establecido estas instituciones wasn't for God's benefit no era para el beneficio de Dios, because God was lonely. porque Dios It was for their benefit, estaba nostálgico, no, given the sino world that they're about to go into. era para el beneficio de los israelitas, entendiendo de que iban a entrar a un nuevo mundo. So what did Egypt look like? Entonces, ¿cómo se veía I Egipto? said these two worlds are similar. Yo dije que estos dos mundos se veían What kind of similares. place was Egypt? Entonces, ¿qué clase de lugar era Egipto? How did power exist in Egypt? ¿Cómo es que existía su poder en Egipto? So you had your Pharaoh, Entonces, tienes a tu faraón and you had all these other gods existing in the ether. y tenemos a todos estos dioses que So están their ahí social system existiendo en sus altares. Hay todo un was sistema social legitimized through these gods that existed. y todo este sistema social estaba legitimado por todos estos dioses que So if you were to existían. think of some of those gods, Si fuesen a llegar a pensar en alguno de esos there's Ra, dioses, there's Horus, there's Osiris, Ra, Osiris, Horus, and they all play a function y todos estos tienen su rol in humans' life. en la vida del ser humano. And Pharaoh, Y Faraón, if you were to say, is the face of this divinity, si ustedes fuesen a pensar en que él era la cara de todas estas ends up putting divinidades, the authority that comes from Pharaoh terminan poniendo la autoridad que viene de Faraón beyond human challenge. más allá del ser humano. So if you go up to Pharaoh and you say, Pharaoh, I don't like the way you're running things, Entonces, si tú vienes y te presentas ante Faraón y le dices, mira, no me gusta cómo tú manejas las cosas, who are you addressing? ¿a quién te estás dirigiendo? You're not addressing Pharaoh. No estás dirigiéndote a Faraón. You're telling the gods, I don't like the way you're running Le things. estás diciendo a los dioses, hey, no nos gustan la forma en cómo manejan las So cosas. power in Egypt, Entonces, el poder en Egipto, in this polytheistic system, en este sistema politeísta, was underwritten by this many gods system. estaba llevándose a cabo por todos este So when the sistema Israelites de complained, dioses. Entonces, cuando los israelitas the se Israelites quejaban, complained, cuando los israelitas se quejaban, Pharaoh took offense Faraón se ofendió because Pharaoh is God, porque Faraón es Dios, a God. un Dios. And who are you, a human, to challenge godly authority? ¿Y quién eres tú, un simple ser humano, para desafiar la autoridad de So Dios? all these gods that existed in this social order Entonces, todos estos dioses que existían en ese orden worked social together trabajaban juntos to perpetuate slavery, para perpetuar la esclavitud. this unequal power structure between humans. Esta lucha de poder desigual entre seres humanos. So you have different classes in society Entonces, tienes diferentes clases dentro de la sociedad because they have different relationships to the different gods. porque tienen diferentes relaciones con sus diferentes dioses. So in this many god system, Entonces, en este sistema de muchos you dioses, can't challenge your enslaver no puedes desafiar el hecho de que eres esclavista because porque your enslaver eres esclavista is working for these gods. y este esclavista está trabajando para estos dioses. So when Israel leave Egypt, Entonces, cuando estos israelitas salieron de Egipto, the way they relate to each other
la forma en cómo se relacionaban unos con otros and the world around them y el mundo a su alrededor has been systematically built había sido sistemáticamente to get construido them to think like this, para hacer que piensen de esa that this is forma, how power operates de que así es como funciona el poder between each other entre cada uno and us and God. y entre nosotros This y slave Dios. mindset that the Israelites leave Egypt with. Fue con esa mentalidad esclavista con la cual And we've salieron de explored this Egipto. when we've talked about the Apis bull. Y también ya se nos enseñó sobre esto cuando hablábamos sobre el toro Apis. That the anger that God had wasn't necessarily because it was a calf, No, la ira de Dios no era simplemente porque estaban ahí adorando un becerro, it was this thinking of what the Israelites had about power. sino era sobre esta mentalidad de que los israelitas tenían sobre el poder. What about Canaan? ¿Qué hay de Canaán? What situation do you have in Canaan? ¿Cuál es la situación que tienen en Think of Canaán Edom, Moab, the Amorites, cuando piensan en Edom, and all these Moab, los different nations, amorritas nation tribes. y todas estas naciones o tribus? What was the God situation there? ¿Cuál era la situación en relación con Dios ahí? Again, Raquel? Nuevamente, Raquel. Every nation has his own God. Cada nación tiene su propio Dios. So Raquel pointed out Entonces, lo que Raquel acaba that de it's the same señalar problem es que tienen el mismo in a problema, different form. pero de una forma distinta. So you have many gods, Entonces, tienes muchos dioses and each of these tribes or entities, y cada una de estas entidades o tribus, these cities, cada una de estas are going to ciudades find a God van a encontrar su propio that Dios they can live with. con el cual se ajusten, se adapten. So you have this, again, polytheistic society, Entonces tienes nuevamente esta sociedad politeísta, which means many gods. lo que quiere decir muchos dioses. And what was the relationship between these cities with ¿Y, these cu- many gods? y cuál es que era la relación de estas ciudades con estos múltiples dioses? So here's one city, Así que aquí tienes a una here's your ciudad, other, tienes aquí a otra, 3 different cities tres diferentes ciudades with 3 different gods. con tres dioses diferentes. Did they like each other? ¿Acaso se caían Did bien they get una con la along? otra? ¿Se la llevaban bien? They didn't. Claro que no. Sophie, why didn't they get along? Entonces pregunto, ¿por qué no se la llevaban bien? I guess it was to know which god was Supongo the strongest. que era para determinar cuál So era el dios each más of these fuerte. different gods, Entonces, cada uno de estos dioses, diferentes I won't use the dioses, word strongest yo no utilizaría la palabra más because, yeah, it fuerte, was a battle between their gods. porque sí, claro, era una palabra entre cada uno de esos But each of dioses, these different gods pero cada uno de estos diferentes dioses ran their small little cities in different ways. dirigía cada una de estas pequeñas ciudades de una forma distinta. So Sophie's city Entonces, had Sophie, certain laws, cada ciudad and tiene sus Emma's propias city leyes. En la ciudad had de a Sophie, different set of laws la ciudad de Sophie hay leyes of distintas what y would en be una ciudad de acceptable in Emma her city. hay leyes distintas. Entonces, And then Vadim's city y luego en la ciudad de had its Vadim, own set of laws. que tiene su propio conjunto de reglas. So here's Sophie, here's Emma, and here's Vadim. Aquí tenemos entonces la ciudad de Sophie, la ciudad de Emma y la ciudad de And Vadim. when Sophie wants to attack Emma,
Y cuando Sophie quiere atacar a la ciudad de Emma and take over Emma City, y apoderarse de la ciudad de Emma, telling those citizens, le dice a esos ciudadanos, your life is going to change tu vida va a cambiar, because my laws are different to the other God that you had. porque mis leyes son diferentes a las leyes del Dios And que to tú make it tenías. worse, Y para empeorar las one cosas, city una and ciudad several gods. tiene muchos dioses. And each of these gods Y cada uno de estos had dioses different standards of justice, tenía diferentes estándares de justicia, different laws. diferentes leyes. So God, knowing this, Entonces Dios, al saber todo esto, says, dice, no more of this many gods and many laws system, nada de este sistema que tiene que ver con muchos dioses, muchas because leyes, it leads to this conflict porque va a conllevar a todo este conflicto between the ways of life that you see. en la forma de vida como ves las cosas. And so, what role does God say I'm going to serve now? Entonces Dios te va a decir cuál es el Dios al que vas a I comenzar won't a quote any servir. verses. Yo no voy a citar más versículos. God has many hats, we know that. Dios tiene diferentes But roles, one of eso lo the sabemos. primary things God constantly reminds the Israelites of Pero una de las cosas que constantemente Dios les recuerda a los israelitas es is that I am your lawgiver. que yo soy tu legislador. So here's God Entonces aquí tenemos a Dios and says, I'm going to be your judge y les dice, yo seré tu juez and lawgiver. y tu legislador. So instead of creating a society Entonces, en lugar de crear una sociedad with many lawgivers con muchos legisladores that lead to different standards of justice, que conlleven a diferentes estándares de I'm going to justicia, do something radically different. yo voy a hacer algo radicalmente distinto. One God. Un solo Dios. Because by having one God, Porque al tener un solo Dios, your society, Israel, tu sociedad, will Israel, have one standard of justice for everyone. tendrá solo un estándar de justicia para todos. Not many lawgivers No van a haber muchos legisladores with many standards of justice, con muchos estándares de justicia, just one. solo uno. So when we think of no idols, Entonces, cuando pensamos en esto de no God otro is trying Dios to o instill de this no idea ídolos, in these people Dios está intentando instalar esta idea en estas that personas everyone, de que todos, when they look at the law, cuando vean a la ley, should receive equal judgment, deberían de recibir un juicio justo, igualitario, whether it's a native bien sea una persona local, foreigner, nativa, o un extranjero, extranjera, or you're rich in society, o si eres rico o rica en aquella sociedad, rich, yeah, si eres rico, or poor, rica o pobre, that law should look at you blindly que esa ley te vea sin prejuicios, sin because juzgamientos, there's only sin, one now, o ciegamente, porque not solamente many. habrá una, no muchas. So this idolatry institution, Entonces, esta institución sin I'm idolatría, suggesting, sugeriría yo, is not God saying, I'm so jealous, please don't go and worship other people. no está diciendo de que, ah, mira, soy Dios, yo soy muy celoso, por favor, It's no God adores a saying, otra if you gente, are going to survive as a people sino que Dios, al contrario, les está diciendo, si ustedes quieren sobrevivir como pueblo and not descend into the barbarism you see around you, y no desciendan a la barbaridad que ves a tu alrededor, let's just have one standard of justice vamos entonces a tener un solo estándar de justicia, where all are viewed equal in the eyes of the law. donde todos sean vistos de forma igualitaria a los ojos de la ley. Does that first one make sense?
Esa primera parte les hace sentido. The second institution that God labors in those first two verses La segunda institución que Dios ha dado en esos dos versículos is the Sabbaths. Keep my Sabbaths. tiene que ver con el sábado, donde dice, guarden mis And if sábados. you notice, Y si se han dado cuenta, it says Sabbaths, plural. dice sábados en So not plural. specifically related to the seventh day Sabbath. Así que no está específicamente relacionado con el séptimo día. So if we think of this bundle term, Sabbaths, Entonces, cuando pensamos en este término amplio de and the sábados Jewish economic system, y el sistema económico judío, this calendar had many Sabbaths throughout the year, este calendario tenía muchos sábados a lo largo del año related to the different festivals that occur. y estaban relacionados con los diferentes festivales que ocurrían. So for sure, there was the weekly Sabbath that we're familiar with. Entonces, con total de seguridad, allí estaba el sábado semanal que ya conocemos, But tied to various festivals, as I said, pero al mismo tiempo vinculados con los varios festivales, tal God como would ya les say dije, rest during that festival. Dios les dirá, descansen So, have durante a ese Sabbath. festival, es decir, tengan un sábado. There was the Sabbath of years. Estaba el sábado anual, So every seventh year, the land would rest. es decir, que cada 7 años descansaría la tierra. And there was the Jubilee. Y también tenemos al jubileo. So what would happen on the Jubilee? This Ahora grand Jubilee. les pregunto, ¿qué sucede en el The land jubileo? and the people would rest. ¿Qué es lo que pasa en esa fecha? Pues las tierras y So, las personas van a ser embedded into liberadas. this economic calendar, Entonces, integrado a este calendario económico, it wasn't only about a worship dynamic. no era simplemente una dinámica de adoración, una If you dinámica remember, religiosa, porque si recuerdan if bien, you got into a deal with someone si llegas a negociar un and that trato con deal didn't alguien work out for you, y ese trato al final no te convenía, you could sell your land tú podías simplemente vender tu tierra because you needed to pay back the person you owe, porque tenías que pagarle de vuelta a la persona a la que le debías and you'd become their servant. y luego te volvías su esclavo o su God had esclava. two different models Y Dios tenía dos modelos for this people that God is trying to make sure survive. para estas personas a las cuales Dios está What would intentando happen after eh, a cycle ayudarles a que sobrevivan. to ¿Qué those pasaría, servants and their qué, land? qué pasaría después de todo ese ciclo en el cual ellos primeramente They were se liberated. esclavizaban junto con su So tierra? they ¿Qué would get pasaba their al land final? back Se liberaban, es decir, que al final obtendrían de vuelta su tierra and they could leave their servitude contract. y podían ya finalmente dar por finalizado ese contrato de Think of it servidumbre. like a social safety net. Imagínense esto como un, So you get into hard times como un to ensure seguridad that you don't social. stay in those hard times Cuando estés en un periodo de, pues, difícil en tu vida, para and your asegurarte, family doesn't stay in those hard times, para asegurarte de que esos tiempos difíciles no perduren para ti y para tu familia, this social safety net was weaved into their economic system. existía un sistema de seguridad social que estaba integrado en su ciclo económico. So if you think of these Sabbaths Entonces, si piensan en estos sábados as economic como algo económico and social welfare, y de seguridad social, you can, I hope, see pudieran, espero que vean how this institution gets placed into this contract cómo es que esta institución está ahí integrada en ese contrato at an underlying principle level como un principio subyacente de to fondo protect their labor and economic rights. para proteger
sus derechos laborales y sus derechos económicos of the people. del pueblo, Because if those people's rights are respected, porque si los derechos de los pueblos se respetan, or should I say protected, sorry, o debería decir si se protegen, the system can survive. el sistema puede sobrevivir. Does that make sense? Eso hace Of how sentido this institution is related to their human relationships, sobre cómo es que esta institución está relacionada con sus aside relaciones from como being seres about worship. humanos, muy aparte de que tengan que ver con la adoración. And then the third one Y luego la tercera was sanctuary. tenía que ver con el santuario. Hopefully, this one should be easier to see Espero que esta última sea bien fácil de entender y ver, because what was the sanctuary all about? porque ¿en qué consistía el santuario? ¿De qué trataba? What did you go to the sanctuary to do? ¿A qué baja el santuario? It was all about law. Todo tenía que ver con la ley. Was this mini courtroom? ¿Acaso no tenía un... Courthouse. Ah, ok. ¿Acaso no tenía una casa judicial? God ensured that it was the center of their civilization. Si Dios quería asegurarse de que este fuese el Sure, asiento de su because God was civilización. lonely and wanted to be with their people, Sí, claro, porque Dios se sentía solo y pues quería pasar tiempo but con that su the pueblo. law was the center of their society. Pero era la ley la que era el asiento de toda su sociedad. If you remember, they've just come out of this oppressive system. Si lo recuerdan bien, acaban de salir de un sistema de So opresión. this headquarters of their legal, economic, and social system Así que hay aquí un espacio donde va a estar integrado todo su sistema económico, social y ends legal. up housing that law that the lawgiver gives. Y básicamente ese santuario vendría a funcionar como una casa que iba a tener a la Without ley going allí through verses to prove reposando, what I'm going to say, sin tener muchos versículos para comprobar esto próximo que estoy a punto de decir. Moses articulates, Moisés articuló, just like the first institution we spoke about, tal cual como en la primera institución de la cual hablábamos, that a key part of the sanctuary que una función clave del santuario is that there's one law for all. es que era una misma ley para So, todos. an equality of standards. Entonces había un estándar igualitario. If you were someone who sinned, Si eras alguien que, por ejemplo, pecó, so you are rich, you're a priest, entonces eres rico, eres or you're un poor, sacerdote o eres pobre, there wasn't anything that barred access to forgiveness. no había algo que comprase el acceso al All perdón. could go to that sanctuary Todo lo que tú tenías que hacer era ir a ese or santuario at least approach God o al menos aproximarte, through that acercarte a system Dios a través de ese sistema and ask for forgiveness, y pedir perdón a través de ese sistema, which demonstrated the equal worth amongst all individuals in society. lo que demuestra el valor igualitario entre todos los miembros y todas las miembros de esa sociedad. Equal moral worth for Es all in un, society. es un So valor every person moral had the right to igualitario para atonement. toda la That's sociedad. Así que todas las personas tenían through this oportunidad with this del, equity system. oportunidad para la expiación dentro de este sistema So if you're igualitario. poor, you brought less. Entonces, si eras pobre, pues traías menos. And if you were rich, you brought what was equal to your wealth. Y si eras rico, pues traías lo que correspondía a tu riqueza. Whether you were in leadership as a priest Sea que eras parte del liderazgo como sacerdote o or sacerdotisa, one of the counselors or elders that sat above the tribes, no mentira, sacerdotes, en ese tiempo sacerdotisa no existía, o si eras parte de los ancianos en esas leadership tribus,
all bowed down to the law. Todos los líderes se sujetaban a la ley, So the law didn't care if you were a leader or not. así que a la ley no le importaba si eras líder o no. So no one was above the law Entonces nadie or this estaba por system, this encima de la sanctuary ley, system. o mejor dicho, es este sistema del santuario, en este And then sistema. lastly, which is just a subcategory of that, Y últimamente se desarrolló una is subcategoría that, dentro de ello, like I said about the priests, y es así, como dije, sobre los the sacerdotes, religious leaders or religious elite su élite religiosa o su liderazgo religioso didn't own the nation. no poseían la served it. nación, no eran dueños de la nación, sino que servían Remembering the para la system that they nación, just came out of from Egypt, recordándole siempre sobre el sistema del cual salieron, que era Egipto, where the different classes in society donde las diferentes clases de la sociedad were created by this unequal system created by the many gods. era al final creada por este sistema desigual, creada a su vez por estos diferentes My dioses. point about going through these three different laws or institutions Entonces, mi punto con el cual yo quisiera concluir sobre estas diferentes is that they tres were all puntos encoded to solve one problem. o instituciones es que todas estas fueron creadas para resolver un The solo Israelites problema, thinking about law y era el pensamiento israelita sobre la ley and equality amongst themselves y la igualdad entre cada uno de and ellos, those around them. y también para aquellas personas a su But alrededor. God has a problem. Pero Dios entonces se God wants to enfrenta con un teach them this problema, principle y es que Dios quiere enseñarles este of principio equality. de igualdad. So here's your principle. Así que aquí tienes los principios, But they're so damaged pero están tan dañados y dañadas that God has to hide it, que Dios tiene que ocultarlo trick them, para intentar trick them. engañarles. Or should I say, to teach them slowly, Es decir, mejor dicho, enseñarles pero pasito, lento, because this idea of equality amongst everyone porque existe una idea sobre was so igualdad foreign entre to them. todos que estaba muy lejos de So la it had to realidad. be baked into the system, Entonces tenía que primeramente ser into these different areas of their life, integrada dentro de ese sistema en las diferentes áreas de su vida, without it being explicit. sin tener que ser algo tan explícito. That's where we read about the shadow and God trying to teach an underlying principle. Y allí entonces es donde cae la idea de la sombra y de cómo Dios está intentando enseñarles este principio subyacente. Elder Parminder made the comment El anciano Parminder hizo un comentario about the Ten Commandments being examples. sobre los 10 mandamientos siendo ejemplos. So if we were to think of those 10 examples, Entonces, si fuésemos a llegar a pensar sobre what estos would we 10 do with them? ejemplos, How would we ¿qué, divide them up? qué haríamos con ellos? ¿Cómo los dividiríamos? Into the 4 En 4 and the 6. y los 6. And what did we say about the 4? ¿Y qué es lo que hemos dicho sobre los 4? That they're dealing with what aspect of the cosmos? Que están lidiando con un aspecto del cosmos, The relationship between humans su relación entre humanos and y God. Dios. So those first 4 will teach you about your relationship between humans and God. Entonces los primeros 4 te van a enseñar sobre tu relación entre humanos y Dios, And these 6 will teach you about your relationship between humans and humans. y estos otros 6 te van a enseñar sobre tu relación entre humanos y humanos. And your 6 will guide your 4. Y estos 6 te guiarán hasta el cuarto, Do you hasta los remember 4. how we've constructed that? ¿Ustedes se acuerdan de cómo fue que llegamos a esto? For yourself,
Para ustedes, Relook at those 4 commandments para su información, estamos viendo a estos 4 of no idols, mandamientos de no ídolos, no graven images, no the Sabbath, esculturas, el and sábado respect. y respeto. What was God trying to teach them from those 4 commandments? ¿Qué era lo que Dios les estaba intentando enseñar de esos 4 mandamientos? I went through the aspect of the covenant Yo abordé un aspecto del pacto and those 3 institutions, y esas 3 try and make the instituciones, point y yo hice el punto that that was never about humans' relationship with God. de que eso no tenía nada que ver con la relación de los seres humanos y Dios. Teaching humans how to relate with humans. Les estaba enseñando a los seres humanos de cómo lidiar con otros seres humanos. So instead of 4 commandments teaching us about God, Entonces, en lugar de 4 mandamientos que nos estén enseñando they sobre end up being Dios, 10 commandments that teach us about humanity. resultaron 10 mandamientos enseñándonos And we todo should have sobre la known that. humanidad. Y debíamos haber sabido eso. When Jesus told us Cuando Jesús nos that dijo I gave you the Sabbath for you, que yo les di el sábado para not for ustedes, me. no para mí, And you can just extrapolate that concept y tú simplemente pudieses extrapolar other tal 3 commandments. concepto a los otros, The a other los 3 otros 3 examples. mandamientos, a los otros 3 ejemplos. So you end up with 10 examples Así que al final termina solo 10 con 10 commandments ejemplos, that 10 are not dealing with mandamientos God. que no tienen nada que ver con They're Dios, dealing with humanity, society. sino que están lidiando con el Trying sistema to social hammer de la home this humanidad. point Y voy a tratar de hacer un énfasis en este punto about equality under the law. sobre la igualdad bajo la ley. Did that make sense? ¿Acaso And how we eso got to that conclusion? hace sentido para ustedes? ¿Y cómo fue que llegamos a Because esta then it ends up conclusión? being Porque al final all terminará these 10 commandments pasando que todos teach you estos about 10 humanity. mandamientos te enseñarán sobre la humanidad And then holistically, we can learn about God. y de forma holística o integral vamos a terminar resultando comprendiendo más a Dios. But if we think of those first 4 as dealing with God, we lose what God is trying to teach us. Pero si solamente vemos estos primeros 4 mandamientos como abordando tu relación con Dios, vamos a perder la razón por la cual Dios los creó para enseñarte algo. ¿O qué es lo que Dios te quiere We enseñar a started través de esos our 4? discussion or this Eh, study Comenzamos esta discusión o este estudio in exploring the scattering and the gathering. explorando la reunión y la dispersión. And we said that this gathering takes place in 1844. Hablamos de que la reunión toma lugar en 1844. So if these institutions led to a scattering, the breakdown of these institutions, Entonces, si esta reunión finalizó con la ruptura de todas esas instituciones, what needs to be restored for any gathering to take place? ¿qué es entonces lo que tiene que ser restaurado para que tome lugar cualquier tipo de reunión? An understanding of these same institutions. Una buena comprensión sobre esas mismas So the instituciones. restoration of these institutions Entonces, al final es la misma restauración de amongst the todas covenant aquellas people. instituciones dentro del pueblo del pacto. And these institutions relate to human relationships. Y estas instituciones tienen que ver con las relaciones If humanas. any gathering is going to take place. Si es que va a tomar lugar cualquier tipo de So reunión. what we can take with this structure Entonces, lo que nosotros podemos llegar a tomar de As toda esta estructura, saw at the beginning that this marks the investigative judgment of As- the dead. así como vimos al comienzo, todo esto da inicio al juicio investigador de los Is muertos. we can bring 2 things together. Y es de que podemos juntar dos cosas. So here's 1844, Entonces, aquí tenemos el año 1844. and we can line it up with another investigative judgment that we Y- expect at the end of the world. Y lo pudiésemos alinear con otro juicio investigador que lo pudiésemos alinear al final del mundo, Which is the investigative judgment of the living.
el cual es el juicio investigador de les vivos, which commences vivas, when? el cual comenzó cuando, At the Sunday law. en la ley dominical. I won't prove that now, Yo no voy a probarles eso But- ahora mismo, if you just take my word for it. pero si toman mi palabra And we said if the gathering is going to take place, como una garantía, si decimos de que va a ocurrir so una that the reunión, judgment of the dead can take place, es decir, para que se lleve a cabo What el needed to juicio de be los restored? muertos, que tiene que ser restaurado, those institutions. esas instituciones. So amongst the covenant people at the end of the world, Entonces, eso tiene que ver con el pueblo del pacto al these final same del mundo. institutions need to be restored Esas mismas instituciones tienen que ser restauradas if the judgment of the living is going to take place. si es que va a tomar lugar el juicio de los vivos. Not just restoration in a generic sense, No una restauración en un sentido genérico, because as I tried to demonstrate, these institutions relate to the law, porque así como yo les demostré, estas instituciones están relacionadas con la ley, but it's a complete and comprehensive understanding of the law sino una restauración completa y amplia de la ley that allows any judgment to be capable. que permite que cualquier juicio se pueda llevar a cabo. If any judgment is going to take place at the end, Si un juicio se va a llevar a cabo al final, the law needed to be understood. la ley tenía que ser This comprendida. waymark we mark as the Sunday law Este hito que marcamos como la ley dominical is not just about a political event that happens, no es solamente un evento político que pasó, but it points to a time, sino que señala un tiempo, or pointed in the past, o mejor dicho, apuntó en pasado, where we needed to come to an understanding of the law donde teníamos que llegar a una comprensión de la ley as it related to equal rights y su relación con derechos igualitarios for this dispensation of judgment to start taking place. para que tome lugar esta dispensación So my de time is juicio. nearly up, Así que bueno, ya casi se me acaba el tiempo, but one thing we saw with this structure about 1844 pero una de las cosas que llegamos a ver cuando vimos esta estructura de 1844 was that this 2520 time period connected two events. es que esta institución de los 2520 conectó dos So if we eventos. mark the Sunday law in 2024 Entonces, si marcamos la ley dominical en 2024 and we look back y vemos hacia atrás at our, if you were to say, sub 2520, en nuestros, digamos, sub 2520, or our, just a different way of looking at the 2520, I'll say it that way. o mejor dicho, nuestra forma única, distinta de ver hacia los 2520, lo voy a decir de esa forma, And we explore the year 1898, y exploramos el año 1898, politically, the United States relationship with the world changed. a nivel político, la relación de los Estados Unidos con el mundo cambió, But for Adventism, pero para el it adventismo marked the capstone of a work that Ellen White had been doing for decades. marcó una piedra fundamental que Ellen White comenzó, Which was exploring the life of Christ. que Ellen White comenzó a When hablar Desire of sobre eso Ages was mucho published. antes y tenía que ver con la vida de Cristo cuando se publicó 10 El years deseado de earlier, todas las gentes. 10 años Jones and Wagner antes, came with their revolutionary message. Jones y Wagner vinieron con su mensaje revolucionario Of righteousness by faith. de la justificación por la fe. And that should have prompted the church Y eso debió haber urgido a la iglesia to understand prophecy correctly a comprender la profecía de forma correcta in its relationship to the third angel's message. y su relación con el mensaje del tercer ángel. But they're spiritually blind
pero ellos estaban espiritualmente ciegos y ciegas. And it takes Ellen White telling them Y le tocó a Ellen White decirles that this message of Christ in you, the hope of glory, que este mensaje de Cristo en ti, is the third angel's message el mensaje de gloria, for ese them era el to mensaje del tercer ángel. start thinking about it, Y que por lo menos but they comenzaran don't get the point. a pensar en ello. Pero ellos no So they're entendieron. unable to recognize the world around them. Entonces no fueron capaces de entender el mundo a su alrededor. So when Ellen White publishes Desire of Ages, Entonces, cuando Ellen White publica El deseo de todas las I'm gentes, suggesting yo estoy that sugiriendo that should have been a turning point for Adventism que eso debió haber sido un in punto understanding Christ in you, the hope of glory. para el adventismo en llegar a comprender el mensaje de Cristo But en we end ti, up in this spiritual scattering. una esperanza en gloria. Pero bueno, And at the terminaron end, cayendo en una dispersión y this al final, gathering, en esta reunión, if God is going to go into covenant with a people, este Dios va a entrar en pacto con su pueblo the restoration of these institutions we spoke about needs to happen. y tiene que ocurrir entonces una restauración de aquellas instituciones de la cual And hablamos connecting the dots we should have connected 126 years before. y comenzar a conectar aquellos puntos que no pudimos haber conectado hace was 126 años, Seeing the connection between the third angel's message, I'll el just say cual, Sunday law, el cual era ver la conexión entre el tercer mensaje angelical, es decir, la ley dominical, and equality, y la igualdad, which we've done. lo cual ya hemos That hecho. institution has been restored. Esa institución ha sido And so restaurada now y ahora mismo we can understand judgment in its right place. podemos entender el juicio de forma correcta. So as we go through the rest of the weekend, Entonces, a medida que vamos avanzando en este fin de semana, I hope you espero que ustedes are able to see the thread through the studies sean capaces de ver el hilo conductor de todos estos estudios in thinking about the law in its right place y piensen en la ley en su lugar, and how that could never have occurred en su justo lugar y cómo eso nunca pudo haber ocurrido without this antes waymark that we call the Sunday law sin este hito al cual nosotros le llamamos la ley and dominical understanding it correctly as it y, relates to equality. y comprenderlo de forma correcta y su relación con la igualdad. I'll just do a brief summary. Yo solamente les voy a hacer un breve resumen. So I started off by exploring institutions Bueno, entonces yo comencé explorando el término instituciones and the relationship between these invisible institutions y su relación entre estas instituciones invisibles and organizations, y las organizaciones, and how if this organization is going to have life, y cómo si es que esta organización va a tener vida, the invisible institutions estas instituciones or invisibles rules o reglas need to work together tenían que trabajar juntas to achieve something. para alcanzar algo, un That's what objetivo. creates this durability. Y eso es lo que les da esta And so, resistencia, with that in durabilidad. mind, Entonces, con eso en mente, I wanted to explore the 2520 as an institution yo quise explorar los 2520 como una institución to try to understand what God was doing with those people that came out of Egypt. y entender qué era lo que Dios quería hacer con todas estas personas cuando los sacó de Egipto. From one angle, Desde un punto de vista, we can look at those terms and conditions pudiésemos ver esos términos y condiciones as just relating to God como simplemente estando relacionados con and Dios God's jealousy, y el celo de Dios, which they are. lo cual sí But I tiene su wanted to try relación, and point out pero yo quería señalar that these institutions were created for our benefit, que estas instituciones fueron principalmente creadas para nuestro beneficio primarily, and humanity's protection. y para la protección de los seres humanos.
in that context for Israel's protection. en ese contexto en especial para la protección de los So if we israelitas. take that concept, Entonces, si cogemos ese we can concepto, look at the Ten Commandments in the same way. podemos ver los 10 mandamientos de la misma forma, That those 4 commandments are not really about God, de que esos 4 mandamientos no tienen realmente nada que ver con Dios, at least in the way we would describe them normally, o por lo menos de la forma en la que normalmente lo describiríamos, and instead y en lugar de ello, we can see them as encoding equality under the law. lo pudiésemos ver como codificando la igualdad bajo la ley, For the benefit of humans. por el beneficio de los seres humanos. Going back to where we started about this idea of scattering and gathering, Y yéndonos más atrás, retomando esa idea de las reuniones y las dispersiones, if the breakdown of these institutions led to a scattering, si la disrupción de todas estas instituciones llevaban a una dispersión, which is just a change of environment, by the way, lo que por cierto es simplemente un cambio de ambiente, then any gathering that takes place entonces cuando toma lugar una reunión, necessitates the restoration of those es institutions necesaria la restauración de aquellas instituciones, for the judgment of the dead to occur tanto para que ocurra el juicio de los and the muertos judgment of the living. como para que ocurra el juicio de los vivos. One thing we didn't do, Una de las cosas que no hicimos, which in the future I hope we do, lo que espero que en el futuro sí hagamos, is think about whether es pensar si bien this judgment of the dead and living este juicio de muertos y vivos is about people or institutions. tiene que ver con personas o con I hope you instituciones. can see without me proving it now Puedo que lo puedan ver como lo estoy comprobando that it's about ahora institutions, y que tiene que ver con instituciones, institutions being judged, instituciones siendo not juzgadas, no personas, because that's what's being restored. porque eso es lo que está siendo restaurado. So Ya. let's close now with a word of prayer, Entonces, bueno, vamos a finalizar ya con una palabra de oración and my second study will be tomorrow. y mi segundo estudio ya sería We'll el pick día it de up from there. mañana y vamos a entonces a retomar a partir de acá. Dear God, Querido Dios, as I said at the beginning, thank you for your work como dije en un comienzo, gracias por tu obra in bringing us to a point where we could understand the law correctly. en traernos a un punto en donde podamos entender la ley de forma correcta, Put in its right place, en su debido lugar, in enshrining this equality under the law principle. y también enfatizando este principio de igualdad bajo la ley. Thank you for your patience Gracias por su paciencia and your labor, y su obra, your protections sus and your protecciones continual service. y su servicio continuo. I praise you in Jesus' name. Amen. Le alabo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bueno.